El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, al anticristo. Pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Levanta tus manos en alto y ora conmigo de todo corazón en su presencia, con los ojos cerrados. De esta manera cierra las puertas del atrio exterior que comunican con el mundo terrenal y entras más adentro ahora, al alma. Pero la puerta
la puerta que une el cuerpo con el alma, la puerta del naos, del santuario, que está formado por lugar santo y lugar santísimo. Ciérrala ahora, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pensando ahora solamente en Él, desechando todo pensamiento ajeno a su voluntad, buscando su presencia, buscando solamente pensar en Él. Tus emociones del alma que forman parte de tu lugar santo, de tu alma, solamente para que puedan ser dirigidas a Él, enfocadas a Él. Tu amor, ahí están tus emociones del alma, tu amor, tu ternura, tu afecto, tu cariño a Él, en misericordia, en bondad, en mansedumbre. Allí, en tus emociones del alma y en tu voluntad, la decisión de poder hablar con Él a través de la oración y recibir la respuesta a la oración desde el lugar santísimo donde Él vive, donde Él mora, en tu espíritu, donde mora por su Espíritu Santo. Ahora, estando preparado así, con las manos levantadas, ora conmigo, hablando con Él, sintiendo amor mientras le hablas. Señor amado, Papito Santo, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor, a puerta cerrada en este templo, porque soy templo tuyo, Señor. Y delante de ti ahora quiero humillarme, quiero postrarme, Señor, y decirte que te amo. Habla mi vida ahora. Necesito conocer todos los detalles que están en tu palabra respecto a las partes inferiores de la tierra, el mundo subterráneo, el infierno, Señor. Dios amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quiero adorarte ahora. Quiero expresarte mi amor, mi agradecimiento, porque tú me has traído, Señor, a este lugar para que pueda conocer lo que está escrito y poder permanecer estos 5 días como buen soldado tuyo, recibiendo instrucción militar, recibiendo instrucción guerrera, para poder hacer frente a las fuerzas del Seol, a las fuerzas del mal. Señor eterno, te doy gracias, papito. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza maligna que quiere impedirnos que recibamos esta palabra en su plena cabalidad, en su totalidad. Atamos estas fuerzas, las echamos fuera ahora. Salen ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el poder y la autoridad que tú nos has dado. Gracias, papito. Gracias, Señor eterno. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora te ruego que abras tu Biblia en el primero de muchos pasajes bíblicos que vamos a aprender a través de este seminario de 5 días. Abre tu Biblia, te ruego, en Efesios, capítulo 4, verso 9. Palabra que hace referencia al Señor Jesús. La palabra del Señor, del Dios vivo,
que creó los cielos y la tierra, dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hasta ahí leemos. Ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque de esta manera iniciamos este seminario de 5 días que me ha de dar instrucción de tu palabra, de todo lo relacionado con las partes más bajas de la tierra, la revelación en tu palabra, para que así pueda, Señor, ser instrumento precioso en tus manos, obrero aprobado, y pueda ser, Dios del cielo, instrumento glorioso en la guerra espiritual que llevamos contra aquellos que habitan en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Gracias te damos. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante que puedas conseguirte una hoja, si es que no traíste tus apuntes, y tomes un lápiz o un bolígrafo para que anotes las citas bíblicas, por cuanto tú has venido a este lugar a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos que están dormidos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y aquellos que están vivos en el Espíritu siempre están elevando la voz, dando la gloria al Dios del cielo. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. A su gloria. Demos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Dios no es Dios de muertos, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y ellos están vivos por la fe. Tú también permaneces vivo en su presencia. Efesios 4, verso 9, nos habla de aquella revelación, aquel detalle importante que fue manifiesto en las regiones celestes cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Apenas Cristo murió, apenas nuestro amado Señor murió, su alma descendió a las partes más bajas de la tierra. Su alma descendió a la morada de los muertos. Y nosotros comúnmente llamamos a aquellas partes inferiores de la tierra, llamamos infierno. La palabra infierno viene de la palabra latina infernum, que significa inferior. Y es de esta manera que nosotros podemos reconocer, así como vemos la superficie de la tierra en la cual nosotros habitamos en cuerpo y carne, y también dentro del cuerpo de carne y sangre habita el alma y habita el espíritu en su interior. También nosotros debemos reconocer lo que está debajo de la superficie de la tierra, allí en las partes inferiores de la tierra. Y nosotros sabemos que apenas el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y exhaló su espíritu, sabiendo por la Escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, su alma descendió a las partes más bajas de la tierra. Su cuerpo quedó clavado en la cruz para luego ser sepultado. Y sabemos por la Escritura que el cuerpo
va al sepulcro. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma va a su morada eterna. Si ha muerto en Cristo, esa morada es en la presencia del Señor. Si no ha muerto en Cristo, se va a un lugar de tormento, a un lugar de confusión, a un lugar de angustia, el infierno. Una prisión preventiva, no eterna, preventiva. Por cuanto van allí todas aquellas almas que, sin tener a Jesucristo en su corazón, esperan el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, en que se les dará las notas de cargo, y el cuerpo y alma serán arrojados al lago que arde con fuego, que es la que quema. La que llena de fuego es diferente al infierno. Hay muchos que la confunden. Inclusive en varias versiones de la Biblia, cuando la escritura determina que llena de fuego o lago que arde con fuego y azufre, se hace relación a la palabra castellana infierno, como si estuviera en las partes inferiores de la tierra. Y esto definitivamente es una equivocación. A través de este estudio tú vas a poder corroborar todo esto que te estoy adelantando, y vas a poder ver en forma clara y fehaciente la diferencia del infierno de la que llena de fuego. Vas a poder ver la diferencia de los nombres y sus habitantes de los lugares que están en las partes inferiores de la tierra. Sabemos por la escritura en Hechos de los Apóstoles, les ruego que abran en el capítulo 2, en el verso 27 y el verso 31, aquella profecía de David, aquella profecía del salmista, esa profecía relacionada con el alma del Señor Jesucristo cuando éste iba a morir en la cruz del Calvario, escrita cientos de años antes de que ocurriese. Y vemos por la escritura en Hechos 2:27 que el alma del Señor Jesucristo no se quedó en el Hades, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí en la escritura nos habla del alma. El alma es aquella parte del ser humano en la cual se manifiestan los pensamientos, las emociones, sentimientos y deseos, y la decisión personal del ser humano. En el alma está la mente, en el alma están las emociones, en el alma está la voluntad. La parte central del alma es el corazón del alma del hombre. El corazón del alma del hombre está íntimamente ligado con la mente del hombre. El Señor Jesucristo manifestó que del corazón salen los malos pensamientos, por ejemplo. Del corazón, en el corazón nosotros encontramos la fuente de los pensamientos. Los pensamientos no se forman en la mente como muchos creen. Los pensamientos tienen como fuente primeramente el corazón, y es de allí donde, en esa relación existente entre corazón y mente, allí en la mente se plasman los pensamientos. De la misma manera ocurre con las emociones del alma y el corazón. De la misma manera se manifiesta entre la voluntad del alma del hombre y el corazón del alma del hombre. Aquí en la escritura nosotros vemos que el Hades es un lugar donde van a parar las almas de los muertos. Estamos hablando de las partes inferiores de la tierra, y a través de este pasaje, a través de este verso bíblico, estamos identificando el primer lugar de las partes inferiores de la tierra, el Hades. Hades es una palabra griega que no tiene un significado claro y específico. Para unos significa, etimológicamente hablando, lo invisible.
Para otros significa un lugar que recibe de todo, receptor de todo. Pero nosotros, a través del estudio de la palabra de Dios, vamos a poder encontrar un significado claro de lo que es el Hades para el cristiano, para el pueblo cristiano, conforme a la palabra de Dios. Amén. Esta escritura es importante, es nuestro punto también de comienzo, por cuanto sabemos que el alma del Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y si habla de partes, y si habla de partes en plural, es porque son varias partes que existen en las profundidades de la tierra. Acá en el verso 27 nos habla de una de esas partes, donde fue el Señor Jesucristo en alma. Amén. Esa palabra griega, Hades, está relacionada con la palabra hebrea que siempre leemos constantemente en el Antiguo Testamento, la palabra Seol. Seol o Hades identifica el mismo lugar donde van a parar las almas de aquellos que mueren y abandonan el cuerpo de carne y sangre sobre la superficie de la tierra. Amén. Vamos entendiendo. Tú puedes ir tomando apuntes. El verso 31 de Hechos 2. Hechos capítulo 2, verso 31. Hablando de David el salmista, hablando de el Señor Jesucristo también en relación a la palabra profética. Viéndolo antes, dice, de David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Son dos detalles importantes. El alma que debería, como ocurre con cualquier ser humano que muere en pecado, debería haberse quedado en el Hades, pero el alma del Señor Jesús no permaneció allí, sino que salió. Y salió porque Él tenía que resucitar. Amén. Él tenía que resucitar. El cuerpo de carne y sangre que tenía que corromperse en el sepulcro, en la sepultura, no conoció a Dios. Amén. No se pudrió. Es lo que nos enseña la palabra. Su carne, la carne del Señor, no vio corrupción. ¿Por qué? Porque resucitó. Amén. Y de esta manera nosotros identificamos dos detalles importantes. El cuerpo, al momento después de la muerte, y después de la muerte se va al sepulcro. Amén. Al cementerio, como quieras llamarle. Y el alma se va al Hades o Seol. La palabra Seol, que muchos identifican, reconocen como un lugar profundo, un lugar hueco. Pero nosotros vemos en la palabra que de pronto la palabra Seol no solamente identifica un lugar, sino también una presencia espiritual inteligente, por cuanto tiene boca. Y es por ello que muchos reconocen en el Seol como una especie de monstruo espiritual que devora y come almas. Para esto yo les ruego que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, el verso 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él
se regocijaba. Acá en la palabra nos habla de que el Seol es un lugar que crece, es un lugar que se ensancha, un lugar que está en lo profundo de la tierra, por cuanto manifiesta que hay un descenso. Allí descenderá la gloria de ellos, dice la Escritura. Pero también en este verso 14 nos habla de la existencia de una boca en el Seol. Amén. Y si tiene boca, tiene cuerpo. El Seol es una fuerza espiritual inteligente. Es un espíritu inteligente y por supuesto enorme. Y su función específica es albergar almas de muertos. ¿Quiénes se van al lugar de tormento? ¿Quiénes se van al lugar de dolor y de sufrimiento, que es el Hades o Seol? Aquellos que viven su vida ajena a la vida de Dios. Y aquellos que viven con su vida ajena a la vida de Dios permiten que al interior del Seol se ensanche y la boca del Seol se extienda hacia ellos sin medida. De esto nos habla Isaías capítulo 5, verso 11 al verso 13. Aquellos que viven ajenos a la vida de Dios, aquellos que viven su vida normal en el mundo, no tienen a Cristo en su corazón, no tienen al Dios de Israel en su corazón. Andan en fiestas, andan en mundanalidad, andan en diversión. Su propósito es el placer, su propósito es divertirse, y es por ellos que se ensancha el interior del Seol. Por eso dice al verso 11: ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra del Señor, y consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Amén. Aquellos que se divierten ahí están en fiestas, siempre están en función de pachanga, en función de diversión. Y están ahí desde por la mañana en función del alcohol, de la embriaguez. Están así hasta la noche. Están todos gozosos, todos alegres, pero no por el Espíritu Santo de Dios, sino por las bebidas alcohólicas. Están en función de instrumentos de música, la música del mundo, para alegrarse. Y no miran la obra del Señor, no consideran la obra del Dios eterno. Es por estos que el Seol en su interior se ensancha. Sabemos que en el interior del Seol hay millones de almas de todas las generaciones de hombres, desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Amén. Para ir al Seol, como tú ves, hay que descender. Por eso dice: allá descenderá la gloria de ellos. El resplandor, la vanidad externa de aquellos que están viviendo en impiedad, dice la Escritura, van a descender juntamente ellos. Allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, dice la Escritura. Y su fausto manifestando la muerte en sí misma que llevan a través de su vida de impiedad. Y por supuesto, todos aquellos que se regocijaban en la muerte espiritual que trae la mundanalidad, la diversión del mundo. Por eso dice, como tú lees allá en el verso 14, y el que en él se regocijaba. Amén. Estamos desmenuzando la palabra y te ruego que vayas leyendo siempre conmigo
juntamente, mientras inclusive voy explicando, porque a la medida que voy explicando tú vas leyendo la palabra y vas a poder entender, vas a poder encontrar el sentido, y de esa manera vas a poder alimentarte de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver entonces, en relación a este estudio, que el Seol o el Hades siempre está relacionado en su contexto de versos bíblicos con la muerte, siempre con los muertos, siempre con el mundo interior y siempre con la tumba. Siempre habla de que, bueno, el alma se va al Hades o Seol y el cuerpo se va al lugar del sepulcro, al lugar de corrupción, donde el cuerpo se pudre para volverse polvo. Y de esta manera encontramos que Seol o Hades simplemente manifiesta o significa ese reino espiritual, esa fuerza espiritual inteligente, maligna, que alberga almas de muertos y allí sufren y son atormentadas. Vamos a ver, les ruego que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Entramos a un análisis bíblico del Seol o Hades. Génesis capítulo 37, verso 33 al 35. Un pasaje relacionado con aquel evento en que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y fueron a Jacob, su padre, para hacerle creer que una bestia lo había matado, lo había devorado. Y de esto sabemos por la escritura lo siguiente. Génesis 37, verso 33 al 35. Hablando de Jacob, que reconoce las vestiduras de su hijo José, manchadas de sangre, pero por engaño de los otros 11 hijos de Jacob. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Analicemos la palabra. En el verso 33 está hablando de la muerte de José, de aquella supuesta muerte. Y Jacob sabía que estando el cuerpo de su hijo despedazado, devorado por una bestia, José, su hijo, estaba muerto. Amén. Su cuerpo estaba ya destrozado y devorado por alguna bestia del campo, por la túnica que estaba manchada de sangre. Pero más adelante, en el verso 35, nos habla de un detalle como que José estuviera aparentemente vivo, ya no estuviera sobre la superficie de la tierra, sino que estaría en otro lugar, el Seol. Y es por ello que dice Jacob: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob reconocía que su cuerpo, el cuerpo de José, estaba muerto, pero su alma permanecía viva. Amén. Al momento de la muerte, el alma simplemente abandona el cuerpo y se va al Seol. Amén. Se va al cielo. Pero alguno podrá decir: pero hermano, no es que se va al cielo. Efectivamente, y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Con la venida del Señor Jesucristo, sabemos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad que estaba allí en el seno de Abraham, el paraíso que vamos a estudiar, que estaba en las partes más profundas de la tierra, y se llevó esa cautividad al tercer cielo. Y ahora ese paraíso está en la presencia del Señor en el tercer cielo.
Amén. Todos aquellos que partían, aquellos hombres de fe del antiguo pacto, que morían en la fe en el Mesías, esperaban la redención en aquel momento glorioso en que Jesús muriese y en alma pudiera descender para darles libertad. Y de esa manera ellos esperaron y recibieron esa libertad y subieron a la presencia del Señor, habiéndose consumado la obra en la cruz del Calvario. Lo que estamos leyendo ahora en el Antiguo Testamento es aquel evento en que inclusive hasta los hombres de Dios descendían a las partes bajas de la tierra, y que allí sabemos de que había una división clara, y eso lo vamos a estudiar también, entre lo que es el lugar de tormento y el lugar de gozo y de regocijo y de reposo, que se llama o se llamaba seno de Abraham. Amén. Es importante esta aclaración, de tal manera que nosotros vemos las palabras de Jacob importantes para nuestro estudio de las partes inferiores de la tierra. Jacob sabía que para ir al Seol tenía que descender. Por eso lees tú el verso 35, decía: descenderé. Amén. Descenderé. Eso significa que las partes inferiores de la tierra hay vida, pero no es una vida física en el aspecto terrenal sobre la superficie, como existe en la superficie de la tierra sobre la superficie de la tierra. Es una existencia espiritual, es una existencia intangible. Amén. Es la vida del alma la que desciende a las partes inferiores de la tierra. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, decía Jacob. Enlutado. El estar enlutado no solamente puede entenderse como seguramente algunos podrían creer, el hecho de llevar una vestimenta negra de luto en el cuerpo por la muerte de algún ser querido, sino esto va más allá, va más adentro. El alma enlutada es aquella alma que está desconsolada, que está triste. Amén. Y sabemos nosotros en el verso 34 que Jacob rasgó sus vestidos, los vestidos de su cuerpo, para poder manifestar el dolor que sentía en su corazón del alma, para poder manifestar de qué manera su corazón estaba rasgado, estaba roto. Y eso ocurre con muchos cuando sobreviene tristeza, no precisamente por la muerte, sino también por otra circunstancia penosa, adversa, terrible. Sientes que tu corazón se raja, amén. Sientes que tu corazón se rasga. Y eso es lo que experimentaba Jacob, y que por supuesto para manifestarlo en aquellos días él rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y de esa manera, dice la escritura, guardó luto por su hijo muchos días. Estaba con el corazón dolido, estaba con el corazón del alma destrozado, estaba con el alma angustiada y triste por la muerte de su hijo. Sus hijos, sus hijas se levantaron para consolarle. ¿Dónde uno recibe el consuelo? ¿En el cuerpo o en el alma? En el alma. Las emociones del alma, en la cual se manifiesta la tristeza, la angustia, el dolor, es el lugar donde nosotros recibimos consuelo a través de nuestra identidad personal, individual, que es el corazón del alma. Y es allí donde ellos podían haberlo consolado, pero dice que Jacob no quiso recibir consuelo. En su voluntad del alma, donde está la decisión, no quiso recibir ese consuelo. Estaba demasiado triste, estaba demasiado adolorido, y estaba claramente con el alma enlutada. Y sabía él que el alma se iba al Seol. Sabía él que el alma de su hijo José estaba en el Seol. Su cuerpo había sido despedazado, devorado probablemente por las bestias. Él tenía la certeza de que habiendo ocurrido esto, el alma de su hijo estaba en el Seol. Y cuando a él le sobreviniera la muerte, sabiendo de que en la muerte se separa el alma del cuerpo, su alma también iba a descender al Seol.
pero conservando su dolor, conservando su tristeza y su desconsuelo. Por eso Jacob dice: descenderé enlutado. Amén. Para manifestar que es el alma que se va al Seol. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Amén. De tal manera que nosotros, por medio de la palabra, siempre cuando encontramos la palabra Seol, está relacionada con la muerte, relacionada con las emociones del alma. Amén. Si se está hablando de emociones, estamos hablando de la identidad, de la individualidad de la persona, que es el alma. De tal manera que aquellos que hoy descienden, hoy en este tiempo, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, descienden allá abajo, descienden con toda su identidad, conservan toda su identidad, conservan todos sus pensamientos, sus recuerdos, sus emociones, sus deseos, todo desciende al Seol. Toda la individualidad, el carácter, la personalidad del hombre desciende al Seol. Veamos otro pasaje, Génesis capítulo 42, verso 38. Sabemos que los hermanos de José, cuando hubo gran hambre en la tierra de Canaán, descendieron a Egipto en busca de alimentos. José había sido levantado por Dios y era un poderoso gobernante en la tierra del faraón. Y a través de esta circunstancia José los reconoce y quería ver a su hermano menor, a Benjamín, y les pide que lo traigan a Benjamín, aunque él todavía no se había manifestado como su hermano. Y de esto nos habla el verso 38 de Génesis 42, cuando Rubén le había hablado a su padre y le pide que pudiera llevar a Benjamín ante la presencia de ese gobernante de Egipto. Y Jacob le habla y le dice: no descenderá mi hijo, refiriéndose a Benjamín, con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Es palabra clara, porque está hablando de muerte, la muerte por la vejez. Jacob hablaba de canas, y cuando habla del Seol está hablando de muerte por la vejez, por la senectud. Pero hay un detalle que también Jacob revela: para ir al Seol hay que descender. Hay muchos que dicen, bueno, en su pobre entender de la palabra, dicen: no, el infierno está aquí en la tierra, no hay otro infierno. El infierno está aquí en nuestra vida, aquí sobre la tierra. Y desconocen abiertamente lo que está escrito aquí en la palabra. Allí en las partes más bajas de la tierra está el Seol, y para poder llegar al Seol, que es el lugar de las almas, donde van a parar los muertos, hay que descender. Amén. Estamos rompiendo esa estructura humana que muchas veces escuchamos comentar y que adelanto ya tiene algo de cierto, como vamos a ver más adelante. Entonces, acá en la escritura, Jacob dice: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y vamos a poner un ejemplo. Algunos dirían: bueno, el dolor del cuerpo. Pero yo te pongo este ejemplo. Supongamos que tenemos aquí un cuerpo de ser humano y de pronto muere, es decir, el alma sale del cuerpo y nosotros le damos un puntapié. Estoy poniendo ejemplo. Amén. O de pronto ahí agarramos y le sacudimos con fuerza para producirle algún dolor. El cuerpo
no ha de sentir ningún dolor. Amén. Porque lo que le hace sensible al dolor, al cuerpo, es el alma que está dentro de él. Amén. De tal manera que el cuerpo en sí mismo, sin el alma, hagamos lo que le hagamos, no ha de sentir dolor. El dolor se lo lleva a través, se lo experimenta a través del alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que Jacob aquí estaba hablando del dolor que uno experimenta en el alma, y es su alma a través de las emociones, a través de los sentimientos, porque es el lugar donde se siente el dolor, relacionado por supuesto con el dolor del corazón del alma. Esto es innegable. Entonces sabemos claramente por esta escritura de que es el alma el que se va al Seol. Estamos fundamentándonos en la palabra. Amén. Esto es importante. Vamos a ver otro detalle. Génesis capítulo 44, verso 31. Un pasaje relacionado con aquel evento en que Judá, uno de los hijos de Jacob, está delante de José y que está intercediendo por Benjamín para que Benjamín regrese a Jacob su padre. José no quiere que más bien Jacob venga, quiere ver a su padre. Entonces Judá está ahí hablando con José a fin de que Benjamín no se quede en la tierra de Egipto. Y hablando en relación a su padre, dice el verso 31: sucederá que cuando no vea al joven, es decir, sucederá que cuando Jacob, padre de Judá, no vea al joven Benjamín, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Nuevamente vemos la palabra Seol siempre relacionada con muerte. Amén. Siempre relacionada con dolor. Amén. Siempre relacionada con descender. Tres aspectos: muerte, descenso y dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo la palabra? Sucederá que cuando no vea al joven morirá. Muerte. Estamos analizando la palabra bíblica Seol. Y tus siervos harán descender. Descenso. Hay que ir para abajo para ir a Seol. A ver, habla de las canas de su siervo, la vejez por la muerte, en un trauma emocional tremendo, en el sentido de que su hijo no regrese de la tierra de Egipto. Y habla de dolor. Nuestro padre con dolor al Seol. El Seol es un lugar donde se conserva todo el dolor que tú puedes experimentar sobre la faz de la tierra. Amén. Se conserva toda esa angustia, con la diferencia es de que en la faz de la tierra todavía hay esperanza, porque puedes tener a Jesucristo como Señor, Salvador y Libertador y sustentador de tu vida. Pero cuando uno va allí para abajo, ya no hay esperanza. Amén. Uno experimenta ese dolor por siempre y por siempre, hasta el juicio del gran trono blanco, en que resucita el alma. El alma viene a habitar en un cuerpo resucitado, pero para luego ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, en que ha de experimentar el dolor de la quemazón de las llamas también en el cuerpo. Amén. Eso es importante que tú comprendas. Veamos Números capítulo 16, verso 28 al verso 33. Estamos en análisis bíblico del Seol o Hades con la palabra. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el yo soy el que soy me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió.
Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Este pasaje está relacionado con aquel evento bíblico de la rebelión de Coré. Aquellos que se habían rebelado contra el siervo de Dios, aquellos que se habían rebelado contra el ministerio dado por Dios a Moisés, estaban creándole problemas, estaban creándole dificultades en la obra ministerial que Dios le había encomendado a Moisés. Entonces es cuando Moisés manifiesta estos detalles importantes para nuestro estudio. Aquí en la Escritura nos manifiesta de que la tierra abrió su boca y los tragó a los hijos de Coré, y también a sus casas, y todos ellos con sus bienes descendieron vivos al Seol. Ahí tú puedes leer en el verso 33: descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Pero hay otro detalle: y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué significa perecer? Muerte. Amén. Pero sin embargo, allí en el mismo verso 33 habla de descender vivos al Seol. Es que habrá una incongruencia. Dirán algunos que en su racionalismo, en su intelectualidad humana, quieren leer este pasaje. ¿Cómo es que están muertos en medio de la congregación y de pronto están vivos allí en el Seol? La palabra es clara: perecen en medio de la congregación, porque la manera en que uno puede manifestarse a la congregación, a la reunión, porque congregación significa reunión de personas, amén. La manera en que uno puede manifestarse a la reunión de personas sobre la faz de la tierra es a través del cuerpo. Pero si el cuerpo está muerto, entonces se dice que la persona ha perecido, ha muerto, amén. Por cuanto su cuerpo ya no está en la presencia de aquellos que están sobre la faz de la tierra, ya no está en medio de la congregación, amén. Y aquí en la Escritura nos habla, sin embargo, de que descienden vivos al Seol. Y esto hace relación al alma, amén. El alma de la persona, la vida del alma, la identidad de la persona desciende al Seol. Dice la Escritura: los cubrió la tierra. Su cuerpo en alguna parte tuvo que quedarse allí, y seguramente calcinado y muerto, porque en la medida que nosotros nos acercamos, y esto vamos a ver más adelante, nos acercamos hasta las partes más profundas de la tierra, hay un calor intenso, hay un fuego tremendo. Hasta los mismos científicos han determinado, metiendo sondas, y los rusos mismos han podido hacer un túnel enorme de varios kilómetros, de miles de kilómetros, y han podido determinar un calor abrasador en el centro de la tierra, en las profundidades de la tierra. Y por supuesto que ese cuerpo de los hijos de Coré se calcinó, y ahí estaba, los cubrió la tierra. Ahí tuvieron su sepulcro, amén, bajo la tierra, el cuerpo. ¿Qué ocurrió con el alma? Descendió viva hasta el Seol, con todos sus pensamientos,
con todos sus recuerdos, con todas sus emociones, con todos sus sentimientos, con todos sus deseos, con todas sus decisiones, pero sin poder ya efectivizar ninguna de sus decisiones, porque allí es un lugar de prisión, un lugar de palabras, un lugar de tormenta, como vamos a ver más adelante. Veamos otro pasaje que nos habla del fuego. Deuteronomio capítulo 32, verso 20 al 22. Esconderé de ellos mi rostro, dice Dios. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Amén. Escudriñamos la palabra. En el verso 20 nos habla de la manifestación de la molestia de Dios, de la ira de Dios, por lo cual Él manifiesta esconder el rostro de ellos y manifiesta la decisión de ver el fin de ellos. Sabemos nosotros, en base a toda esta palabra, hablando de los seres humanos, que es justamente la generación perversa, la infidelidad de los hijos de Dios y la idolatría es la que enciende fuego en la ira de Dios. Y ese fuego es el que enciende las profundidades del Seol. De tal manera que si los científicos han aseverado y manifiestan de que hay fuego en las profundidades de la tierra, nosotros les decimos sí, es verdad. Y la fuente de ese fuego, la fuente de ese fuego terrible que abraza las profundidades de la tierra, es justamente el pecado del hombre, la perversidad del hombre, la infidelidad del hombre. Amén. Por eso dice ahí, habla de generación perversa, habla de hijos infieles. Si en lo profundo de la tierra hay fuego, es como consecuencia de la generación perversa, de la infidelidad. Es la palabra del Señor. Por eso dice, porque fuego se ha encendido en mi ira. ¿Y por qué se encendió fuego en su ira? Por la generación perversa, por los hijos infieles. Por eso hay fuego en el interior de la tierra. ¿Qué más? Dice, arderá hasta las profundidades del Seol. En el Seol, las almas que están allá abajo arden en calor, arden en fuego, están ardiendo en llama que no se apaga. ¿Cuánto dicen amén? Y tú debes tomar en cuenta esta palabra. De ninguna manera tú debes ir a parar ese lugar, porque es un lugar de llamas, un lugar de fuego que no se apaga, un lugar que constantemente está encendido a causa de la ira de Dios por el pecado del hombre sobre la faz de la tierra. Ese fuego que hay en las profundidades del Seol rebalsa por la cantidad de pecado que hay sobre la faz de la tierra. Y al rebalsar ese fuego, sube hacia la superficie de la tierra. Y es justamente la explicación bíblica de los volcanes. Los volcanes, ¿qué hacen? Escupen fuego, ¿verdad? Fuego. Ese fuego que sale de las profundidades de la tierra. Por eso aquí en la Escritura,
en el mismo verso 22 de Deuteronomio 32, dice: devorará la tierra y sus frutos. Ese fuego de la ira de Dios a causa del pecado del hombre desciende primero a las profundidades del Seol. Amén. Y luego rebalsa, sube hacia la superficie de la tierra. La lava de los volcanes, ese fuego que desciende, que sale a través de la boca del volcán, empieza a arrasar árboles, empieza a arrasar ciudades, empieza a arrasar todo lo que es el fruto de la tierra y el fruto del trabajo del hombre. Amén. He ahí la palabra. Hay otro detalle más. El verso 22 añade: y abrazará los fundamentos de los montes. Los volcanes son montes, y los fundamentos, la base de esos montes, son abrazados por el fuego que viene del infierno, el fuego que viene del Seol. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! ¡A su nombre! He ahí la palabra. Y sabemos nosotros, y esto les ruego que abran sus Biblias, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, verso 14 al verso 21, que nos habla de la primera predicación en la llenura del Espíritu Santo a través del ser humano, y en forma más específica a través de Pedro. Pedro habló de los volcanes como manifestación de las señales del fin de la edad de la gracia. La palabra del Señor dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Esta palabra es importante para nuestros días. Sabemos por la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la gente de aquel lugar, todos aquellos que habían llegado a la ciudad de Jerusalén para participar de esa fiesta de Pentecostés, veían a los creyentes llenos del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y decían: están borrachos. Pero Pedro les empezó a hablar de la profecía bíblica, y les habló del inicio y les habló del final de la edad del Espíritu Santo. Les habló del inicio y el fin de la edad de la gracia, a la cual la Biblia, a través del profeta Joel y a través de la predicación de Pedro, llama los postreros días, los últimos días. Amén. Toda la edad de la gracia en la cual vivimos también hoy ahora, toda la edad de que conocemos como la edad del Espíritu Santo, la Biblia llama postreros días, la Biblia llama últimos días, como se traduce en otras versiones como la Biblia de las Américas. Y esto es lo que manifestó Pedro. Habló del inicio de la edad de la gracia. ¿Por qué se caracterizaría el inicio?
de la edad de la gracia. Y por supuesto, esto, habiendo empezado, continuaría hasta el final. Pedro, en el verso 17 y 18, nos habla de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días, hablaba él, en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, en la edad de la gracia, en la edad del Espíritu Santo, cuando empiece la edad del Espíritu Santo, cuando empiece aquella etapa llamada postreros días, en el concepto cronológico y profético de Dios, Él especificó: derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. He ahí el aspecto espiritual de la edad de la gracia. Amén. Sueños, visiones, profecía. ¿Quiénes profetizan? Los hijos, las hijas, todos los que son hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes son aquellos que ven visiones? Aquellos que han entrado ya en juventud espiritual. ¿Quiénes son aquellos que sueñan sueños y que Dios les habla a través de sueños? Aquellos ancianos, aquellos que han entrado en madurez espiritual. Amén. Y es importante recalcar este detalle, porque personas recién convertidas son engañadas por Satanás a través de los sueños. Y es necesario comprender que los sueños es un arma poderosa de Dios para hablar con aquellos que han alcanzado madurez espiritual. Amén. Es un requisito importante. De tal manera que recién convertidos que digan: me he soñado esto, me he soñado el otro. Cuidado, hay que ir con más calma. Amén. Porque es muy probable que el enemigo esté ahí operando para causar confusión. Recién convertidos que de pronto estén también con visiones. Cuidado. Las visiones son dadas a aquellos ya visiones de Dios, que aquellos que han entrado en una juventud espiritual y han sabido, saben ya cómo poder hacer frente a Satanás, saben cómo poder enfrentarse a él y conseguir victoria sobre él. Amén. Porque de otra manera, visiones de uno y otro lado, ahí está la otra parte del reino espiritual. Satanás es el perfecto imitador. Amén. Satanás es el perfecto imitador de las cosas de Dios. Por eso es necesario andar con cuidado en este tiempo de la gracia, sobre aquellos que profetizan, sobre aquellos que tienen visiones, sobre aquellos que sueñan sueños. Amén. Pero al fin y al cabo es el derramamiento del Espíritu Santo desde aquel día y en forma continua hasta el último día de esta presente edad de la gracia. Pero hay otro detalle que también caracteriza a esta edad de la gracia. El Señor en el verso 19 dice: daré prodigios arriba en el cielo. Hay prodigios en el cielo, sí. Una hiperactividad solar tremenda, una estrella, las estrellas que desaparecen ante la vista atónita de la humanidad y sin poder encontrar una explicación, el mundo astronómico científico, y también, por supuesto, señales abajo en la tierra. ¿Y cuáles son esas señales abajo en la tierra que el profeta Joel particulariza en forma especial? 3 señales: sangre, fuego y vapor de humo. La sangre, sabemos que a la medida que nos acercamos al final de esta edad de la gracia, la sangre está siendo derramada de una y de otra manera. Homicidios, guerras, rumores de guerras, sediciones. Vemos Colombia nomás cómo matan, homicidios cada día, asesinatos cada día. Sangre. Pero aquí hay otro detalle: fuego y vapor de humo. ¿Ese fuego de dónde viene? Está en la tierra. ¿De dónde viene ese fuego? De las profundidades del Seol. Porque es encendido el Seol con ese fuego tremendo a causa del pecado del hombre. Amén. Amén. Por eso que vamos a ver mayor actividad volcánica en diferentes lugares de la tierra. Estamos ahora en el Ecuador. El volcán Huahuapichincha está ahí, fumarolas, nubes de humo, vapor de humo que está echando.
Ustedes han podido verlo, seguramente a través de los noticieros de la televisión. Esto simplemente es cumplimiento profético de esta presente edad de la gracia. Amén. Algunos podrán decir, pero esto ha debido ocurrir también en el pasado. Sí, por supuesto, como en el pasado han habido guerras, rumores de guerras. Se suman todas estas señales, se recrudecen todas estas señales. Amén. Es más intenso, más terremotos y más terremotos, más hambre y más hambre, más pestes y más pestes, más inundaciones y más inundaciones, más problemas de todo tipo en el clima de la tierra, cada día más, porque nos acercamos a nuestro encuentro con el Señor en el aire. Amén. Y por eso van a haber más volcanes que van a seguir entrando en erupción sobre la faz de la tierra. Así como vemos sangre, fuego y vapor de humo, como nos enseña el verso 19, relacionado con el Seol que estamos estudiando hoy, el verso 20, ¿qué dice? Añade dos detalles importantes. El sol se convertirá en tinieblas. Y es lo que esperamos nosotros. La luna en sangre, antes que venga el día del Señor. El día del Señor es la gran tribulación. El día del Señor es el día terrible. El día terrible en el que el Señor ha de derramar todos sus juicios determinados en los libros proféticos. Y cuando hablamos día del Señor, no estamos hablando de un día humano, un día terrestre de 24 horas. Estamos hablando de un periodo de tiempo en que el Señor ha de derramar juicio sobre la humanidad. Y esto se ha de manifestar cuando el sol se convierta en tinieblas y la luna se convierta en un color rojo como la sangre. Amén. Dense cuenta, inmediatamente entre el verso 19 y el verso 20. El verso 19 nos habla de sangre, fuego y vapor de humo. La parte final, el verso 20 nos habla de sol negro y luna roja. Ahora estamos viendo en este tiempo de sangre, fuego y vapor de humo. ¿Qué esperamos? El sol negro, la luna como sangre. Amén. Estamos esperando la venida del Señor. Pronto nos vamos a encontrar con Él en el aire. Por eso anunciamos que Cristo viene. Ese fuego que arde en las profundidades del Seol abraza los fundamentos de los montes. Por eso existen los volcanes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir otro pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice la escritura: el yo soy el que soy mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es el poder de Dios. Él es el dador de la vida. Él es el que tiene el poder para darte la vida y para quitarte la vida. Amén. Él es el que tiene el poder para hacer descender al Seol y también para hacerte subir del Seol. Y vemos en la palabra dos ejemplos importantes de aquellos que han descendido al Seol y luego Dios por su poder los ha hecho subir del Seol. Veamos Mateo capítulo 12, verso 39 y 40.
palabra del Señor Jesucristo que hace en relación al profeta Jonás. Jonás, como el Señor Jesús, descendió al Seol y luego volvió a subir. Dice la Escritura en palabra de Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. De tal manera que ahora encontramos otra palabra, otra frase bíblica que determina las partes más bajas de la tierra, que determina en forma propia, específica, el Seol o Hades, el corazón de la tierra. Amén. Allí abajo está el corazón de la tierra. Así como ocurrió con Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, de la misma manera el Señor Jesucristo en su muerte estuvo 3 días y 3 noches, y Él resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros aprendemos. Veamos el libro del profeta Jonás. Jonás 1 verso 17 y el capítulo 2 verso 1 y 2 inicialmente. Dice así: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Yo soy el que soy su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia al Dios soy el que soy, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. De esa manera vemos que Jonás, ¿a dónde fue? Fue al Seol. Amén. Fue al Seol. Y aquí por la Escritura conocemos de que él fue angustiado. El Seol es un lugar de llama, es un lugar de tormento, es un lugar de angustia. Es lo que nosotros encontramos a través de esta palabra. Salmo 16, verso 8 al verso 11. De esta manera determinamos a través de este pasaje de que Seol o Hades son palabras sinónimas que determinan el mismo lugar, el mismo ente espiritual, aunque sea en diferente idioma. Uno en griego, Hades; otro en hebreo, Seol. Dice así, Salmo 16, verso 8 al verso 11. Profecía mesiánica. Al Yo soy el que soy he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Analicemos la palabra. Es profecía mesiánica. Aquellos que tienen sus Biblias de estudio seguramente van a encontrar estas palabras, estos versos en rojo, que son palabra del Señor Jesús ya profetizada y que se cumplió a través de Él. Y Él manifestaba seguramente en aquel tiempo previo a su muerte, como está escrito acá en el verso 8. Él había puesto al Dios viviente siempre delante de Él. Y dice así: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él sentía de que el Señor iba a poder estar con él y no iba a ser conmovido. Y él se alegró en su corazón. Por eso dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. El Señor Jesucristo tenía el corazón alegre y el alma gozosa
sabiendo lo que iba a acontecer. Sabía que su carne iba a reposar confiadamente. No iba a conocer corrupción, no iba a podrirse. Y de esto por ello dice el verso 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Nosotros habíamos leído la segunda cita bíblica que tomamos al iniciar esta primera sesión de este seminario respecto de las partes inferiores de la tierra conforme a la palabra de Dios. Aquellas mismas palabras de Pedro que estaba predicando el día de Pentecostés, y habló en relación al salmista, habló en relación a David, y utilizó no la palabra Seol, utilizó la palabra Hades en relación al mismo contexto. Recordemos, yo les ruego que no pasen esa cita bíblica y vayámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 22 al 28. Vamos a leer ahora. Pedro seguía predicando el día de Pentecostés y decía: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Estamos hablando de muerte. Y hemos visto de que Hades o Seol está relacionado siempre en su contexto con muerte. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Habla de muerte y habla de dolores de la muerte. Cuando ocurre la muerte de la persona hay dolor, así como también el momento en que el ser humano está por nacer, y así como la madre, el bebé también siente cierto dolor, que eso por supuesto se olvida y no se tiene presente. Como la madre también da a luz y luego se olvida de esos dolores por tener al niño, al bebé en sus brazos. En el momento de la muerte también ocurre dolor. El momento que sale el alma del cuerpo hay dolor. Por eso aquí habla de los dolores de la muerte. Y dice así: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, el salmista que hemos leído, cuyo salmo hemos leído hace un momento, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma. ¿En dónde dice? En el Hades. ¿Qué hemos leído en los salmos? En el Seol. Hades o Seol es lo mismo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. De esta manera hemos podido ver en esta primera sesión de lo que es el Hades, lo que es el Seol, que es lo mismo, y cómo está relacionado con muerte, con descenso a las profundidades de la tierra, con llama, con fuego, la razón de esa llama, de ese fuego en las profundidades de la tierra, que es el pecado del hombre sobre la superficie de la tierra, cómo ese fuego rebalsa y se manifiesta en fuego y vapor de humo y abraza los fundamentos de los montes, que son los volcanes, y quema y destruye el fruto de la tierra. También es importante ver otros detalles de la Escritura que nos revelan más aspectos muy importantes en relación a las partes inferiores de la tierra. Antes de terminar esta sesión, para poder iniciar el día de mañana, un pasaje muy importante, yo les ruego que abran Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose al Señor Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió
qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es la palabra. Primero el Señor, ¿qué hizo? Descendió a las partes más bajas de la tierra. Él descendió en alma, ¿hasta dónde? Hasta el Hades. Amén. En el Hades estaban allí en las partes profundas de la tierra un lugar separado, el seno de Abraham. Allí estaba la cautividad. Todos los hombres de fe anteriores al nuevo pacto, que murieron en la fe del Mesías desde Abel, estaban esperando la redención. Y de esa manera dice la Escritura que el Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Amén. Se llevó a todos ellos al paraíso, donde está ahora en el tercer cielo. Y es por eso que nosotros, por esa verdad, hemos recibido dones del Espíritu Santo. Tienes lenguas, tienes profecía, oras por los enfermos, se sanan, y hay tantas formas en que el Espíritu Santo derrama sus dones. Debes saber que la fuente por la cual tú has recibido esos dones es porque el Señor Jesús primero descendió a las partes más bajas de la tierra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. Amén. Así como hemos visto que la fuente bíblica espiritual de que haya fuego literalmente en el centro de la tierra, la fuente bíblica por la cual ese fuego sale para arriba y abraza los fundamentos de los montes y quema la superficie de la tierra, el fruto de la tierra. Y hemos visto que es el pecado, la generación perversa, la infidelidad de los hijos de Dios. Ahora también vemos que la fuente por la cual tú has recibido dones, la fuente por la cual tú puedes recibir todavía más dones de los que hayas podido recibir hasta ahora, es que el Señor primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y allí venció a Satanás, y allí agarró la cautividad que estaba prisionera por Satanás y sus ángeles caídos, y se llevó esa cautividad a la presencia del Señor. Por eso tenemos dones. Amén. Gloria al Rey. Ahora sabes por qué tenemos esos dones. De otra manera no hubieran habido esos dones que el Señor derrama y ha derramado y ha de seguir derramando hasta el fin de esta edad sobre nosotros. Y en base a esto quiero darles una tarea para el día de mañana. Yo les ruego que puedan estudiar y leer y volver a leer, y en oración buscar al Señor para que puedan entender claramente la parábola del rico y Lázaro. Evangelio de Lucas, el capítulo 16, verso 19 al verso 31. Y si aquellos que quieren sumergirse en lenguas originales y quieren ver diccionarios también de lenguas originales, háganlo. Van a poder entender en forma clara esta palabra y van a poder saber si el cristiano que no cuida de su salvación puede terminar en el infierno o no. Vamos a ponernos de pie. La sesión de mañana es tal vez la más importante para el cristiano de hoy en estos postreros días, en esta edad de la gracia. De tal manera que yo te ruego que puedas leer esta palabra, poder asimilarla, y el día de mañana puedas venir ya de alguna manera involucrado en ese contexto bíblico para que te facilite el aprendizaje, la enseñanza
y puedas recibir de parte de Dios un mensaje profundo en tu ser interior que te ha de permitir, a partir de este tiempo de seminario, buscar al Señor con mayor consagración y puedas ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Amén. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos y levanta tus manos en alto. Levanta tus manos en alto y ora conmigo en la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Padre, porque estamos desmenuzando tu palabra. Dios del cielo y de la tierra, yo te doy gracias, Señor, porque me haces entender con palabras sencillas, escritas en la Biblia, que muchas veces tal vez no había entendido. Hoy por tu Espíritu Santo me has hecho entender, me has dado a conocer. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de ninguna manera ir a parar a ese lugar de llama eterna, de ninguna manera ir a parar a ese lugar de fuego eterno. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo aprovecho este momento para poder crucificar aquello que me corresponde al día de hoy y darle muerte en la cruz del Calvario y poder vencer a los principados y potestades y despojarlos de su poder, de seguir esclavizando mi alma a través del polvo que hay en ella, a través de la carne que hay en ella, y que los fortalece alimentándolos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te clamo, papito, toma mi vida ahora. Tu Espíritu Santo se ha derramado desde el día de Pentecostés y lo sigue haciendo. Señor eterno, yo te clamo ahora, hazme ver, hazme entender, hazme conocer lo profundo de mi corazón, para que pueda renunciar el día de hoy y entregarte esas áreas de mi vida, dándoles muerte en la cruz del Calvario. Guíame ahora, Señor, aquello que hoy necesito renunciar, en el nombre de Jesús. Ahora quédate solas con Él y habla con Él. Habla con tu Señor. Hay imágenes que se van a plasmar en tu mente. Es el lenguaje espiritual del Espíritu Santo que te está ayudando a recordar detalles, aspectos de tu vida, de tu carácter que forma parte de tu alma. Y si no limpias esos detalles del carácter de tu alma, hay peligro. Hay peligro del Seol. El Señor Jesús enseñó a tomar la cruz cada día. Santificarnos cada día. Y tú puedes aprovechar ahora estos momentos para hablar con Él y renunciar y clavar y darle muerte. Hay cosas importantes en ti que tú debes renunciar y no le entregas hasta ahora. Te agarras de esos pecados, pecadotes, pecadillos, como quieras llamarles, pero los atesoras en tu corazón como si fueran de gran precio. Y hoy es el momento que tú puedes aprovechar de entregarle al Señor esas áreas en tu vida. Esta primera sesión simplemente ha sido un preámbulo
lo que es el Seol o Hades, de lo que se siente allá abajo. Y es por ello que tú ahora tienes que entregarle al Señor. Si el justo retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Y tú no eres de aquellos que retroceden para perdición. Por eso ahora sigue adelante, tomando la cruz cada día. Si has estado retrocediendo, mirando para Egipto, mirando nuevamente las cosas del mundo, ahora es el momento de entregarle al Señor. Ahora es el momento de renunciar. Ahora es el momento de consagrarte aún más, conociendo más detalles en relación al Seol o Hades. Habla con Él. Habla con Él. Derrámate, quiébrate delante de Él, quebrántate delante de Él. Con tus labios, utiliza tus labios. Y cuéntale al Señor, hablando con Él, aquello que tú necesitas entregarle, aquello que tú necesitas consagrarle hoy. Decirle: Señor, esto no más, esto nunca más, Señor. Yo renuncio, ya no quiero más esto en mi vida. Reconozco esto, y esto también, y esto otro, llamando a las cosas por su nombre. Eso es. Unos instantes más. En el nombre de Jesús, habla con Él. Que tu mente no se extravíe en otras cosas. Aprovecha este momento para hablar con Él. ¿Por qué esperar? Sabemos que el Seol, el infierno, es una realidad bíblica. Y a través del estudio de la palabra del día de mañana, tú vas a ver claramente quienes inclusive se van al Hades después de muertos. Los impíos, de hecho, y eso se revela en muchos aspectos de la palabra de Dios. Pero mañana en el Evangelio de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro, vamos a identificar quién es el rico, vamos a identificar quién es Lázaro. Vamos a desmenuzar la palabra de Dios, frase por frase, palabra por palabra, verso por verso, que te ha de dar luz sobre tu vida, para que vivas en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, ahora que conozco que el infierno es una realidad bíblica, Señor, y existe y es verdadera, Dios del cielo, yo te ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a clavar en la cruz del Calvario en este día todas estas cosas que hoy por tu Espíritu Santo me has mostrado en estos momentos. Señor amado, yo renuncio, yo les doy muerte en la cruz del Calvario a todas estas cosas. Quiero morir a ellas, Señor.
No quiero salvar mis obras de la carne, porque voy a perder mi alma en el Seol. Por eso, Señor, ahora, Dios mío, quiero perder mis obras de la carne que hay en mi alma para salvar mi alma. Quiero perderlas, Señor, dándoles muerte ahora por la fe en la cruz del Calvario, porque sé que solamente así, Señor, lograré la salvación, el sustento y la liberación de mi alma. Por eso, papito, por eso, Señor, te ruego que me limpies con la sangre del Cordero, y tomamos autoridad. Yo tomo autoridad sobre todo espíritu, sobre toda fuerza maligna que se ha estado alimentando de las obras de la carne que hay en mi alma. Los ato ahora, los ato ahora y los echo fuera ahora. Salen ahora, suelten mi alma en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora en tos convulsiva, salen ahora exhalados, salen ahora en bostezo, en suspiro, en soplo. Salen ahora. Ninguno se queda. Todos los ligados a estas obras de la carne que cada uno ha dado muerte en la cruz del Calvario por la fe, ninguno se queda ahora. Los santos salen ahora. Salen de estas vidas ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Exhálalos. Consuma la muerte de cruz. La muerte física no se consuma hasta que el espíritu humano es exhalado. De la misma manera, la muerte de cruz no se consuma hasta que los espíritus inmundos no hayan sido exhalados. Son aire, recuerda. Exhálalos ahora. Exhálalos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se limpia ahora. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aspira al Espíritu Santo de Dios por la fe. Llénate, llénate. 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 Llénate ahora. Que esa carne muerta resucite en gloria. Resurrección espiritual en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, hoy te entrego mi vida, Señor. Estas áreas de mi vida que estaban en poder del enemigo, Señor, hoy te las entrego a ti, Señor. Derrama, Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre esta carne muerta, Señor, y resucítala en gloria, Señor. Que esté llena de tu vida, Señor. Ya no más muerte en ella, sino tu vida, Señor. La vida de Dios en mi interior. Transfórmame, vivifícame, Señor. Restáurame, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la fe, Señor, no dejes mi alma en el Hades. No permitas que tu santo vea corrupción. Quiero resucitar en gloria, Señor. Quiero resucitar en gloria, mi Dios. Recibo tu gloria. Recibo tu gloria revelada a través de Jesucristo. Recibo, Señor. Llena mi corazón con tu gloria.
Llena mi corazón con tu presencia, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, papito. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haz la prueba ahora. Busca aquella carga, aquella dificultad, aquello que te estaba sojuzgando, que te atormentaba, te afligía. Un peso enorme tal vez en tu interior, pero que ahora ya no lo sientes, ya no está. Aquellos que sienten esa libertad real en su interior, levante la mano. Vamos a hacer una oración de acción de gracias. Así de sencilla es la cruz de Cristo, que trae liberación espiritual. Con la mano levantada, levanta. Aquellos que sí están experimentando esto. De otra manera es dar falso testimonio. Ora conmigo. Señor amado, yo te doy gracias, Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papito, por lo que he experimentado en este día, por lo que siento, Señor, por lo que he aprendido, Señor, y por lo que aún todavía me falta aprender en estos otros 4 días de seminario, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Apláudele a Él. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra habla por sí misma, Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Alabamos tu nombre. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Los Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Vive en tu vida, fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió
lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.